Dios le bendiga, bienvenidos a Restauración, su canal con palabra de edificación para tu mente, alma y corazón. Mayormente el cristiano se somete a muchas dificultades, asuntos diarios de la vida y siempre anda en busca de la paz y de la bendición de Dios. Una de las cosas de las que mayormente el cristiano debe de cuidarse, el creyente como tal, tiene que cuidarse es de la lengua malintencionada. Y esto no solamente se refiere a quien aplica esta lengua malintencionada en tu contra, sino también de ti mismo, ya que el libro de Proverbios dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Y aún siendo la lengua un órgano tan pequeño, puede incendiar toda una ciudad. La lengua es lo que nos mete en apuro muchas veces porque al no saber controlarla, hablamos cosas que debemos y que no debemos también. Por ejemplo, hay gente que habla mal de otra persona solamente porque escuchó que alguien lo hizo y replicó esa palabra. Y en el libro de Números, capítulo 12, claramente se ve el relato cuando María o Miriam, la hermana de Moisés, y Aarón criticaron al siervo de Dios, a Moisés, porque había tomado como mujer, esposa, a una mujer cusita, cuando Dios había prohibido que esto sucediera. Aún siendo Moisés el hombre de Dios y cometiendo tal grave falta, desobedeciendo el mandato de Dios, provocó que la ira de Dios cayera sobre María y Aarón por criticar al hombre de Dios. Ellos criticaron como la mayoría de nosotros solemos. ¿Acaso solamente Dios usa a fulano? No nos usa a nosotros también. Empezaron a criticar de una manera malintencionada al siervo de Dios. Y esto provocó a que le cayera lepra a María, a Miriam. Y terminó el que fue víctima de críticas orando por ella por un milagro. En el libro de Mateo capítulo 7, versículo 1 dice Jesús: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y el verso 2 dice: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. Y aquí el término lengua perversa o malintencionada viene del término hebreo lashon hara, que es la lengua viperina que se levanta para maldecir y para hablar de una manera arbitraria o contraria de una persona. Y como dice Jesús, cuando tú juzgas en las cortes celestiales, se activa un juicio en tu contra. Y ese juicio determinará cómo te irá a ti en la tierra. Cuando he visto personas que critican la vida de alguien, veo al tiempo esa misma persona que estaba criticando esa vida o estaba hablando de algo que no conocía si era así o no, empezar a vivir esa misma historia en su vida. He visto gente que habla de las personas que terminan divorciándose y terminan casándose nuevamente, y al tiempo yo he visto que esa persona termina divorciándose y empieza hablando como que hay una salida para el divorcio. Yo he visto gente que ha criticado a una persona porque no tiene trabajo, y he visto al tiempo a esa persona pasar por la calamidad de estar sin empleo. Yo he visto personas literalmente hablar de gente que en su trabajo toma licencia por enfermedad y entrar en un proceso de enfermedad para tomar licencia también. Hay gente literalmente en la iglesia que no está viviendo buenos tiempos, y es por el accionar de su lengua. Esto le está provocando una maldición y está provocando con juicio en las cortes celestiales se active, y están pasándole causa, y esta causa ha determinado lo que están viviendo en su vida. Tienes que alejarte de la lengua malintencionada. Si eres tú que la aplicas, tienes que dejarlo de hacer, porque como tú mismo juzgues a los demás, a ti también se te pasará un juicio. No obstante, Jesús dice más: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo?
Lo que Jesús literalmente está diciendo es: atiende a tu vida y deja de estar creando situaciones en la vida del otro. Como están las redes sociales, yo he visto en muchas ocasiones gente que se mete en los videos de otra persona a maldecir, a contradecir, a crear una polémica, simplemente porque esa persona no piensa igual. Yo en lo personal he tenido debates o conversaciones con gente que se meten a mis estados de WhatsApp o algo que yo publiqué simplemente porque no pensamos igual, y se crea una situación al tal punto de, simplemente porque la palabra que ellos dicen sobre mí no me define a mí, decir que no hay humildad en mi vida. Lo siento por usted, pero yo no tengo que acatar una palabra que salga de su boca o un pensamiento que salga de usted sobre mí como que es algo real, cuando yo tengo una identidad en Dios. Literal, la gente siempre encontrará una manera mejor de cómo tú hacer lo que tú haces en Dios. Y te dirá que tu forma en la que tú lo haces no es la mejor, que estás cerrado, que estás en un error, que estás confundido, simplemente porque no piensas igual. Y esto provocará que si tú estás haciendo la cosa bien y en ti no hay una lengua malintencionada, no está el ojo malo, el ojo malintencionado tampoco, nada de lo que esa persona diga te va a caer a ti. Literal. Haz que las palabras que salen de tu boca sean positivas hacia otra persona. No permitas que la crítica entre a tu casa, para que no te pase lo mismo que le pasó a María. Y tú dirás: bueno, yo no veo que a nadie le cae lepra en este tiempo. Claro, tú te imaginas que en este tiempo Dios permitiera que a la gente que critica a otro le cayera lepra. Todo el mundo estuviera lleno de lepra. Sin embargo, si hay gente, si usted hace un sondeo, la mayoría de los creyentes están pasando precariedades difíciles. Y algunos tienen dinero, pero no tienen la paz para gastarlo, o si no, se le va todo en sal y agua. Es porque la retribución del juicio que levantaron contra otros se le está aplicando a su vida. Hay gente que literal ven que alguien se mete en una relación y de que empieza esa relación empiezan a decir: eso no es de Dios, tú vas a ver que le va a ir mal. O sea, empiezan a declarar palabras negativas sobre esa relación, deseando que fracase. Hay gente que cuando ve que otra persona consigue un trabajo, empieza a hablar mal de esa persona. Ese trabajo no es el mejor, ese trabajo no es de Dios. Mira, que le quita el tiempo del culto. ¿Acaso esa persona que está orando por un trabajo le está orando al diablo para que el diablo le dé un trabajo? Si Dios le dio el trabajo, Dios sabía que el tiempo que iba a tener era limitado. Hay personas que dicen: Dios sabe dar, pero también sabe quitar. Ok, como deseando que lo que Dios te dio, simplemente porque tú no estás actuando como esa persona cree que tú tienes que actuar, Dios te va a quitar lo que ya te dio. Esa es la activación de la lengua malintencionada. La envidia, el rencor, el odio, la malicia de nuestra lengua, activándose en juicio hacia la vida de los demás. Si eres uno de los que estás haciendo esto, tienes que dejarlo inmediatamente. Porque Jesús establece, y la Biblia enseña como ejemplo en Números 12, que todo aquel que critica recibe un juicio por su crítica. Moisés había cometido una falta grave delante de Dios. Pero por el hecho de María y Aarón criticar a Moisés, Dios descargó el juicio sobre ellos. Ellos fueron los abogados de Moisés. Quizá Moisés Dios le iba a dar un castigo más grande. O quizá iba a ser el propósito por el cual Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. Sin embargo, por su crítica, quien recibió la lepra fue María. Y Jesús en el capítulo 7 de Mateo dice: no juzgues para que no seas juzgado. Y en Lucas dice que con la misma medida que tú midas, así mismo te van a volver a medir. Y te van a dar una medida apretada, remecida, te la van a dar. Entonces, aléjate de la lengua malintencionada. Refrena tu lengua. Habla lo que es necesario, lo que es positivo, aquello que edifica, y no sea parte del montón que critica hoy en las redes sociales. No sea del montón que maldice en las redes sociales. No sea del montón que para ellos nada está bien y todo está mal. No sea del grupo que solamente está bien lo que ellos hacen y no están de acuerdo con lo que hace el otro.
para que haya bendición en tu vida, haya paz, sé de la lengua que bendice, no sea de la lengua que trae el mal. La Shon Hara, o lengua malintencionada, lengua malvada, es la que trae maldición sobre la vida de la persona que no se somete a la voluntad de Dios. Lamentablemente, la iglesia está llena de líderes y de personas que no dejamos que el otro avance porque tiene que hacer las cosas según lo que nosotros creemos, nuestro propio criterio y no según lo que Dios ya estableció en su palabra. ¿Quieres que tu vida sea bendecida? No solamente este año, sino todos los años de tu vida. ¿Quieres tener paz, abundancia, tranquilidad? Refrena tu lengua. Cuando hables, habla para bendecir. No seas parte de la crítica. Esto es todo por ahora. Si te gustó este video, te invito a que le des like. Comenta, comparte, suscríbete si eres nuevo. Esto es Restauración. Shalom, shalom.